Muy buenas a todos y bienvenidos a otro capítulo más de Radio Latino, el radio de Latinoamérica. En el episodio de hoy hablaremos de uno de los elementos más importantes de este año, del 2020 y posiblemente de finales de 2019. Un elemento que nos ha marcado y nos lleva a preguntarnos si efectivamente tendremos un antes y un después de este acontecimiento. Sin duda estamos hablando del COVID-19, el coronavirus. Un virus que nos ha dejado a todos, no solo en América Latina, sino en el mundo, anonadados y expectantes debido a sus complicaciones y a sus afectaciones a la salud. El día de hoy hablaremos del coronavirus de una manera un poco distinta. Hemos planteado la pregunta, ¿de qué manera la crisis generada por el coronavirus impacta en la consolidación de la democracia en América Latina? Sin duda, es una pregunta que nos va a llevar a plantearnos distintos elementos como qué es América Latina en el sentido de Estado-nación, en cómo se construye la nación, en cómo se construyen los estados de América Latina, el imaginario de América Latina. Hablaremos un poco de esto, hablaremos un poco de el capitalismo, debido a que su relación con los estados latinoamericanos y su relación con la economía puede sin duda tener impactos sobre el coronavirus o del coronavirus. Y finalmente hablaremos de la democracia para entender en qué momento o en qué lugar los estados pueden o no consolidar la democracia en tiempos de crisis. En este caso, una crisis generada en materia de la salud. Estos tres elementos nos llevarán a entender o dar una respuesta clara a la pregunta planteada. Sin embargo, tengo que decir de antemano que el coronavirus puede ser efectivamente una gran afectación a la consolidación de América Latina y que en tiempos de crisis, históricamente podemos ver que los estados de América Latina no se comportan de acuerdo a la democracia. Entonces, sin más preámbulo y con la mente abierta entendiendo que podríamos cambiar de opinión al final de este podcast, hablaremos sobre el coronavirus. Bueno, en primer lugar hablaremos acerca de lo que es América Latina. América Latina es una región, en algunos capítulos anteriores hablamos de eso, pero América Latina es una región, surge a partir de las colonias de los imperios europeos, tenían en esta parte geográfica del mundo. La mayoría de las colonias, si vienen del imperio español, también podemos ver que el imperio francés, el imperio portugués, con parte en Brasil, el caso brasileño, tenían una dinámica extractiva con sus colonias. Y es que las colonias eran fuentes de recursos naturales para los imperios. Esta fuente de recursos natural o la extracción de esta fuente de recursos natural sin remuneración, llevó una guerra o procesos de guerras internas que eventualmente llevaron a la independencia y a las consolidaciones de estados en América Latina. Marro Ruffie nos habla un poco de esto, pero más allá de esto también nos habla de lo importante de la construcción de la nación. Y es que la nación es una comunidad imaginaria, es una comunidad que tiene valores que permiten diferenciarla de otras comunidades o permite diferenciarla de otras naciones. Y es que eventualmente la nación es construida por el Estado para que el Estado se pueda legitimizar. Es una de las discusiones de Ruffie y es uno de los entendimientos que tenemos acerca del Estado y de la nación. Entonces, sin embargo, la nación posee memoria. Es un debate interesante ver cómo la nación o el Estado compiten por la construcción de una consolidación de unidad. En términos del coronavirus, esto podría generar un impacto, debido a que la memoria de los nacionales puede ser distinta a lo que el Estado quiere construir. Sin duda estamos viviendo tiempos difíciles. Sin duda el Estado puede que mediante sus mecanismos instaurar que estamos bien, pero las comunidades nos demuestran lo contrario. Los nacionales tienen hambre, tienen problemas con desempleo, tienen problemas de salud y los estados no están respondiendo. Sin duda el coronavirus es un impacto fuerte para América Latina y para el mundo. En segundo lugar hablaremos del capitalismo, pero más en el caso de América Latina, el neoliberalismo. El capitalismo sin duda parte de un entendimiento de que el Estado no debe intervenir en la economía y que el mercado se regula solo. Es una forma de entender el mundo económico, pero también el mundo político.
neoliberalismo pues surge a partir de esto. El neoliberalismo nace en la Segunda Guerra Mundial, bueno, propiamente dicho después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa mediante el estado de bienestar. Y es que es una reacción en contra del Estado intervencionista, es decir, que el Estado intervenga en la economía y en la producción. Además de esto, pues podemos entender que el neoliberalismo tomó muchísima fuerza con Margaret Thatcher en Reino Unido y con Ronald Reagan en Estados Unidos. Y es que este sistema, pues con sus características, iba totalmente en contra de lo que era el comunismo. Entonces surge como un proceso anticomunista también y coge muchísima fuerza en ese sentido. En América Latina la entrada del neoliberalismo es clara. Surge a partir de la crisis de la deuda que vivían muchísimos estados en América Latina. El neoliberalismo entra en el imaginario de América Latina como una forma de poder solventar sus deudas y poder generar o empezar a generar ingresos que permitieran adecuar esas. Entonces en muchísimos estados se instauró lo que se llamó el paquetazo neoliberal para muchos. Era la instauración de reformas neoliberales para poder dar cabida a estas crisis. En algunos estados funcionó, instaurando elementos neoliberales, separando al Estado del mercado, separando al Estado de los temas monetarios, pero en muchísimas otras partes no, como es el caso de Venezuela, donde esas reformas neoliberales fueron tan fuertes que llevaron a procesos sociales como el Caracazo, y eventualmente a la entrada de líderes populistas como Hugo Chávez. Sin embargo, el capitalismo, por más que algunos estados sean abiertamente de izquierda o de derecha, el capitalismo es parte de todos los estados de América Latina y de su producción. Entonces el capitalismo nos lleva a una duda, y es que si bien el Estado no puede intervenir, ¿a dónde quedamos en temas de crisis? Porque sin duda la nación vive sus momentos más duros: desempleo, pobreza, desigualdad. Y el Estado en tiempos de crisis es aún más incompetente que en otros temas. Si bien el coronavirus sirve para poder entender que tenemos que cuidarnos todos, también es una muestra de que el Estado, por vías del capitalismo, está con las manos atadas a la hora de poder generar respuestas que puedan saciar a la comunidad y a la nación. Finalmente, la democracia es un sistema político en el cual las personas son electas por medio del sufragio, en el cual pues todos tenemos una voz y todos tenemos derecho a la entrada o participación de procesos políticos. Finalmente, en todo lo anterior que pudimos ver, la democracia o la consolidación de la democracia en América Latina siempre ha sido un problema. Pero es que ahora en tiempos de crisis puede ser peor. Los autoritarismos surgieron en momentos de crisis. ¿Por qué ahora no existirá una nueva oleada de autoritarismos o populismos que sigan menguando la caracterización de la democracia en América Latina? La crisis, sin duda, es un motor peligroso. Y es lo que en este podcast cerramos con que efectivamente el coronavirus puede generar una crisis, o es una crisis que eventualmente afecte con la consolidación de la democracia en América Latina.